Mi primo era un joven tímido, nunca antes había tenido una pareja o novia. La conoció a ella con 2 hijos, un niño de 5 años y el otro de 7. Se enamoraron profundamente y se fueron a vivir juntos. Él quería a los niños como si fueran suyos. Los niños al igual lo aceptaban como su padre, pues nunca habían tenido uno. Era una experiencia nueva y grata, ambos eran campesinos. Así que ella no tuvo ningún inconveniente cuando él le propuso irse a vivir a una finca que tenía en una vereda bastante retirada de 2 pueblos con los que limitaba. Este quedaba en un valle en medio de un bosque y de un hermoso río que bañaba tan lindo paisaje. Él cultivaba todo tipo de hortalizas y tubérculos típicos de la región, pero su fuerte era el café que daba más ganancias económicas. Hasta aquí es una historia muy común en una pareja de campesinos. Lo que en la joven esposa no cuadraba es un libro negro que él mantenía siempre con él. No permitía que ni ella ni nadie lo agarrara. Siempre se perdía a las 9 de la noche con dicho libro y solo volvía pasada la medianoche. Su esposa le reprochaba su comportamiento tan extraño. Él se enojaba y le decía que lo dejara en paz. La mujer sentía miedo por lo que estaba pasando. Más aún que cada que venía del bosque pasada la medianoche, él se veía diferente, su comportamiento era extraño y decía palabras que ella no podía comprender. Siempre quería hacer el amor con ella de manera brusca. Muchas veces la maltrataba, cosa que no pasaba en otras ocasiones donde siempre era cariñoso. Así que ella una noche decidió seguirlo y saber de qué se trataba todo aquello. Lo siguió por un tupido bosque, por un camino que ella nunca antes había visto. Llegó a un despoblado y se desnudó. Empezó a leer dicho libro en voz alta. La verdad es que ella no entendía las palabras que salían de su boca. Su cara se desfiguró y empezó a hacer muecas aterradoras. Ella pensó que en verdad su esposo estaba loco. Se quedó pendiente de lo que hacía cuando vio que dentro de él salió uno similar a su esposo, pero tenía rasgos de animal, más como una fiera o algo así. El primero que ella seguía en su mismo sitio. Se le veía mareado, se dejó caer entre la maleza y se quedó ahí sentado como borracho. Mientras el otro daba unos bufidos infernales y corría por entre el bosque asustando a la fauna nocturna. Al ir siendo las 12 eso volvió, tiempo que la mujer estuvo pendiente de su esposo. No hizo nada, estuvo ahí sentado. Cuando aquello volvió, entró de nuevo en el cuerpo del hombre y volvieron a ser uno solo. Su esposo retomó vida y emprendió camino a casa. Ella lo siguió de cerca con temor de irse a perder en el bosque. Cuando estuvo en un lugar conocido para ella, corrió por detrás de la casa y se metió en la cama. No quería que él la fuera a pensar otra cosa. El hombre quiso estar con ella en la intimidad, pero ella se lo impidió. Cuando ella se negó, la golpeó con furia. Aún así ella no cedió. Él volvió a salir. Desde la cama lo escuchó dar ese bufido infernal, el cual ella sabía que no pertenecía a su esposo sino a eso que había dentro de él. Eran casi las 3 de la mañana cuando entró a dormir. Ella lo escuchó hablar afuera antes de entrar. Era la voz de su esposo y la de otro personaje. Parecía la de él, pero mucho más ronca y terrorífica. Era un demonio, pensó ella. A las 6 en punto su esposo se puso de pie y se fue a las labores del campo. A las 8:30 volvió a desayunar. Ella mientras le servía le dijo que lo iba a dejar y le contó lo que había visto en el bosque y no quería poner en peligro a sus niños. Al contrario de lo que ella pensó que se enojaría, él se puso muy triste. Le suplicó que no la abandonara, le dijo que eso no les haría daño mientras él le prestara su cuerpo en el día y lo dejara salir en las noches. Por el contrario, si ella lo dejaba ahí solo, eso tomaría poder sobre él y ya no habría qué hacer. Ella le preguntó qué era eso. Él no quiso responder. Bajó la cabeza con tristeza. Ella tomó a sus 2 niños de la mano y se marchó. Lo vio en la puerta mirándolo cabizbajo. 3 días después de la partida de ella, un vecino encontró el cuerpo del hombre colgado a la entrada de la casa. Al parecer, se ahorcó esa misma mañana que su esposa se marchó. Había un sobre sellado que decía, para mi esposa. Cuando le dieron la noticia, a ella también le entregaron dicho sobre. Al abrirlo, simplemente había una frase donde decía, no soy yo, es él, se ha llevado mi alma. Las honras fúnebres se llevaron con normalidad, se enterró en el pueblo más cercano a la finca donde vivieron. Desde entonces, en ese bosque se escucha en las noches oscuras el bufido de ese animal o de ese ser demoníaco. Nadie sabe qué es.
4 años después, cuando sacaron los restos fúnebres de este personaje, su esposa y su familia se quedaron asombrados al ver que ahí no había nada, no había cuerpo, no había restos de lo que alguna vez fue una persona. Se creyó que tal vez habían robado el cuerpo, pero la verdad es que todo estaba sellado. Como se enterró ese día, en esa vereda Los Alerces, la gente habla de ese animal o de ese demonio que habita en el bosque. En las noches muchos temen salir, porque saben que en ese monte o en ese bosque vive el mismísimo demonio.